El informe de empleo correspondiente al mes de julio en los Estados Unidos ha sacudido a economistas, inversores y ciudadanos por igual, no por traer una mala noticia aislada, sino por exponer una realidad que lleva tiempo gestándose y que ahora se muestra con crudeza. Lejos de ser un simple tropiezo en las cifras, lo que se ha revelado es un auténtico agujero en la credibilidad de las estadísticas oficiales y un cambio de tendencia en el motor laboral de la primera economía del planeta. La magnitud del problema radica no solo en el dato más reciente, sino en el hecho de que, al revisar los meses anteriores, el panorama ha resultado mucho más sombrío de lo que se nos había hecho creer. Durante meses, se había vendido la idea de que el mercado laboral estadounidense seguía robusto, de que se creaban cientos de miles de empleos nuevos y de que la economía resistía las presiones inflacionarias y los vaivenes internacionales. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora es un golpe frontal a esa narrativa. Las cifras correspondientes a mayo y junio, que habían sido presentadas como señal de fortaleza, han tenido que ser corregidas de forma drástica. No se trata de un simple ajuste técnico de unas pocas miles de plazas, sino de una corrección monumental. 258.000 empleos que supuestamente existían y que en realidad nunca se crearon. Para comprender la magnitud de esto, hay que ponerlo en contexto. Es como si todo un conglomerado industrial de tamaño medio, con plantas, oficinas y miles de empleados, hubiese desaparecido de un plumazo. La Oficina de Estadísticas Laborales reconoció que en mayo solamente se crearon 19.000 empleos reales, frente a los 144.000 que habían anunciado inicialmente. En junio, el golpe fue similar, apenas 14.000 nuevos puestos, muy lejos de los 147.000 reportados en su momento. La diferencia no es trivial, significa que apenas alrededor de un 11% de lo que se dijo era verdad. Esto no solo altera el análisis del presente, sino que también obliga a reinterpretar lo que se creía saber sobre la evolución reciente de la economía. Si los datos que sustentaban la narrativa optimista eran en gran parte ficticios o inflados, entonces todas las proyecciones, las decisiones de inversión y las estrategias empresariales basadas en ellos carecen de fundamento sólido. Y para rematar, el mes de julio no vino a salvar la situación. Ese mes, el mercado laboral apenas sumó 73.000 nuevos empleos netos, una cifra floja para un país que, solo para mantener su ritmo poblacional y evitar estancamientos, necesita crear bastante más de 100.000 puestos mensuales. Los economistas habían proyectado que julio aportaría unos 110.000 empleos, lo cual ya se consideraba un número aceptable pero sin alardes. La realidad quedó muy por debajo. Y lo más inquietante es que muchos expertos ya advierten que esta cifra de julio podría ser revisada a la baja, como ya ocurrió con las de mayo y junio. Si eso sucede, no solo estaríamos ante una desaceleración, sino ante la posibilidad de que en realidad se estén destruyendo empleos y que, por efecto del desfase estadístico, aún no lo percibamos en su totalidad. Esta tendencia descendente tiene un reflejo claro en la tasa de desempleo, que pasó del 4,1% en junio al 4,2% en julio. Puede parecer un cambio pequeño, pero en macroeconomía un aumento de 0,1 porcentual en la tasa de paro es un indicador de que algo estructural empieza a cambiar. Más aún cuando observamos que este incremento no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia ascendente que viene desde el año 2023. No estamos ante una anomalía puntual, es un patrón que se consolida y que amenaza con extenderse a todos los sectores productivos. Mientras tanto, los salarios, que podrían servir como alivio parcial ante la falta de empleos, también muestran signos de debilitamiento. El crecimiento salarial anual en julio fue de apenas 3,9%, una cifra que en otro momento podría considerarse razonable, pero que luce modesta si se la compara con aumentos del 5% o más que se veían en años previos. La consecuencia directa es que el poder adquisitivo de los trabajadores se erosiona. Cuando los precios siguen altos y los sueldos crecen cada vez menos, las familias empiezan a recortar gastos, el consumo se enfría y las empresas sienten el golpe, generando un efecto dominó que frena la economía entera. El desglose sectorial
Y la radiografía del problema, si uno se adentra en el detalle de las cifras, rápidamente se hace evidente que la debilidad no está distribuida de forma homogénea en el mercado laboral. Hay sectores que todavía resisten y otros que están cayendo con fuerza, dibujando un mapa desigual que refleja los cambios estructurales de la economía estadounidense. El único bloque que mostró un desempeño claramente positivo en julio fue el de servicios privados de educación y salud, que en conjunto sumaron alrededor de 79,000 nuevos empleos. No es casualidad. La educación, especialmente en el sector privado, sigue teniendo demanda constante, y la salud es un sector que, independientemente de la coyuntura económica, siempre requiere personal, desde médicos y enfermeros hasta técnicos y personal administrativo. Pero ese pequeño foco de luz no alcanza a compensar la oscuridad que avanza en otras áreas. La industria manufacturera, por ejemplo, perdió 11,000 empleos en julio. Este dato es particularmente preocupante, porque desde hace años los gobiernos, sin importar el signo político, han prometido revitalizar la industria nacional. La narrativa ha sido clara: recuperar fábricas, traer de vuelta la producción que se externalizó durante décadas y reactivar comunidades enteras que alguna vez vivieron del acero, el automóvil o la maquinaria pesada. Sin embargo, la realidad muestra un camino inverso. La manufactura no solo no está repuntando, sino que en muchos casos sigue contrayéndose. El argumento de que es un proceso lento y que requiere años no termina de convencer cuando la tendencia a corto plazo es negativa. Los aranceles impuestos para proteger la industria nacional no han logrado, al menos todavía, frenar la pérdida de puestos. Y mientras las autoridades repiten que se trata de una carrera de largo aliento, las familias que dependen de esos trabajos ven cómo los talleres cierran, las plantas reducen turnos y las oportunidades se evaporan. El sector público, que en teoría debería ser un ancla de estabilidad, tampoco está a salvo. El número de empleados federales disminuyó en 12,000 personas solo en julio, y desde enero se han perdido alrededor de 84,000 puestos. Aunque el gobierno federal cuenta con cerca de 3 millones de trabajadores civiles, esta reducción no deja de ser significativa, sobre todo porque esos empleos suelen ser más estables y menos sensibles a los vaivenes del mercado privado. La causa principal de esta contracción es la iniciativa conocida como DOGE, cuyo objetivo declarado es reducir el tamaño del Estado, recortar gastos y buscar eficiencia. En la práctica, esto significa despidos masivos y una reestructuración que afecta directamente a miles de familias. Los datos acumulados hasta lo que va del año son contundentes. El sector gubernamental encabeza la lista de recortes con más de 292,000 puestos eliminados. Le sigue el sector tecnológico, que ha despedido a 89,251 trabajadores, un incremento del 36% respecto al mismo periodo del año anterior. El comercio minorista no se queda atrás, con más de 80,487 recortes, lo que representa un salto del 249% en comparación con el año pasado. Detrás de estas cifras hay múltiples causas. Por un lado, la propia política de recortes del gobierno ha sido determinante en el sector público. Por otro, las empresas privadas citan factores como el debilitamiento económico, la inflación persistente y la incertidumbre sobre el futuro inmediato. Muchos ejecutivos prefieren prevenir que lamentar, reduciendo personal antes de que la situación se deteriore aún más. A esto se suman los cierres de empresas y plantas que han provocado más de 120,000 despidos en el año y un fenómeno cada vez más relevante: la automatización y la inteligencia artificial. En 2025, más de 20,000 empleos se han perdido directamente por la sustitución de personas por máquinas o sistemas automatizados. Este último punto merece una reflexión profunda. Durante años se habló del impacto que tendría la inteligencia artificial en el empleo, pero muchos lo veían como un problema del futuro. Ahora ese futuro ha llegado y está ocurriendo en tiempo real. Desde líneas de producción hasta tareas administrativas, desde atención al cliente hasta análisis de datos, cada vez más funciones son absorbidas por sistemas que no descansan, no piden aumento de sueldo y no cometen errores humanos.
Lo que para las empresas es eficiencia, para los trabajadores es desempleo. Parte 3. La Reserva Federal y el juego de la expectativa. Todo este escenario laboral se entrelaza con la política monetaria de la Reserva Federal. Días antes de que se publicara el último informe de empleo, Jerome Powell, presidente de la Fed, concedió una entrevista en la que afirmó que el mercado laboral seguía fuerte. Según sus propias palabras, los datos de empleo eran el mejor indicador disponible para medir la salud de la economía. Aunque reconoció que el crecimiento salarial se había moderado, insistió en que seguía siendo saludable y compatible con una inflación estable. El mensaje era claro, no había urgencia para cambiar la política de tipos de interés. En aquel momento, las apuestas del mercado sobre un recorte de tipos en septiembre rondaban el 40%, una cifra que ya sugería que muchos analistas veían posible un cambio, pero que no era definitiva. Powell incluso dijo que lo más importante del próximo informe de empleo sería la tasa de desempleo, ya que ese número, más que cualquier otro, marcaría la decisión de la Fed. Pero cuando los datos finalmente se publicaron, todo se vino abajo. Las revisiones drásticas a la baja de mayo y junio, sumadas a la cifra decepcionante de julio, cambiaron por completo el panorama. En cuestión de horas, la probabilidad de que en septiembre se recorten los tipos pasó de ese 41% a más del 80%. El mercado interpretó que ya no era una cuestión opcional, sino una necesidad. Es irónico porque apenas unos días antes, en su reunión de julio, la Fed había decidido mantener los tipos en un rango de entre 4,25 y 4,5%, alegando que necesitaban más datos para decidir. Powell insistió en que no se había tomado ninguna decisión y que esperarían las próximas cifras de empleo e inflación antes de actuar. Sin embargo, el golpe de realidad que trajeron estos datos ha reducido mucho su margen de maniobra. La política entra en escena. La publicación de este informe de empleo no solo agitó los mercados financieros, sino que abrió un frente político de enormes proporciones. En un clima ya cargado de tensión electoral y polarización ideológica, las cifras se convirtieron en munición para el debate. Uno de los primeros en reaccionar fue Donald Trump, quien no perdió la oportunidad de señalar a Jerome Powell y a la Reserva Federal como responsables de lo que calificó como un error de gestión. Trump, con su estilo directo y combativo, afirmó que Powell no entiende lo que realmente está ocurriendo en la economía, que está actuando tarde y que debería bajar los tipos de interés de inmediato para evitar una recesión. La crítica no se quedó en palabras. En un movimiento sin precedentes recientes, Trump ordenó la destitución de la comisionada del Buró de Estadísticas Laborales, acusándola de manipular las cifras para favorecer una narrativa gubernamental optimista. Este gesto encendió las alarmas entre analistas e instituciones, ya que pone en duda la independencia de los organismos encargados de recopilar y divulgar datos clave para la toma de decisiones económicas. Cuando las estadísticas oficiales pierden credibilidad, se erosiona la confianza no solo en el gobierno, sino en el país como referencia de transparencia económica. Como si esto fuera poco, la gobernadora Adriana Kugler anunció su dimisión, dejando un hueco en el Comité de la Reserva Federal en medio de esta tormenta. Las razones oficiales de su salida no se han detallado, pero la coincidencia temporal alimenta todo tipo de especulaciones, desde presiones políticas hasta desacuerdos internos sobre la estrategia monetaria. Lo cierto es que la Fed, ya de por sí bajo un escrutinio constante, se encuentra ahora con menos voces en su mesa de decisiones y con un entorno más hostil que nunca. La situación coloca a Powell en una posición casi imposible. Por un lado, no quiere que la Reserva Federal parezca un organismo que cede ante las presiones políticas, porque eso dañaría su independencia y enviaría señales peligrosas a los mercados internacionales. Por otro lado, si ignora las señales de debilitamiento económico y se aferra a los tipos altos, corre el riesgo de profundizar la desaceleración y provocar un daño mayor al empleo y al consumo. Es una cuerda floja, donde cualquier paso en falso puede desencadenar consecuencias de gran magnitud. Parte 5. Lecciones del pasado.
No es el primer episodio en el que los Estados Unidos enfrentan revisiones drásticas de sus cifras laborales. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que los informes iniciales parecían sólidos, pero que, al ser corregidos meses después, revelaban realidades mucho más frágiles. Un ejemplo recordado por economistas veteranos es el periodo previo a la crisis financiera del año 2008. Durante varios trimestres antes del colapso, los informes de empleo mostraban un mercado laboral resistente, pero las revisiones posteriores, sumadas al estallido de la burbuja inmobiliaria, evidenciaron que la desaceleración había comenzado mucho antes de lo que se admitía públicamente. En la década de 1970, otro episodio de gran relevancia estuvo marcado por la estanflación, un fenómeno particularmente complejo que combina estancamiento económico con inflación elevada. En ese entonces, los errores en la lectura de las cifras laborales y de inflación llevaron a políticas erráticas que prolongaron la crisis durante casi una década. Los paralelismos con la actualidad son inquietantes. Una inflación que aún no se domina completamente, un crecimiento económico que pierde fuerza y un mercado laboral que empieza a mostrar grietas significativas. Cada vez que la Reserva Federal ha reaccionado tarde a señales como estas, el costo ha sido alto. No solo en términos de pérdida de empleos y de poder adquisitivo, sino también en la confianza internacional en la economía estadounidense. Y es que, en un mundo interconectado, las percepciones cuentan tanto como las cifras reales. Si los inversores extranjeros perciben que Estados Unidos no es capaz de diagnosticar y actuar a tiempo frente a un deterioro interno, buscan refugio en otros mercados o activos, debilitando el dólar y encareciendo la financiación del propio gobierno. Parte 6. Consecuencias internacionales. El impacto de este deterioro laboral no se limita a las fronteras estadounidenses. La economía de Estados Unidos actúa como un eje para gran parte del comercio y las finanzas globales. Una desaceleración en su mercado laboral significa menos consumo interno, y eso afecta a países exportadores de bienes y servicios, desde los fabricantes de automóviles en Alemania hasta los productores de tecnología en Corea del Sur y Taiwán, pasando por las economías emergentes que dependen de vender materias primas. Además, un posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre tendría repercusiones inmediatas en los flujos de capital internacionales. Las monedas de mercados emergentes podrían apreciarse frente al dólar, alterando la competitividad de sus exportaciones. Al mismo tiempo, los precios de materias primas como el petróleo, el oro y el cobre podrían experimentar movimientos bruscos, ya que los inversores buscarían refugio o aprovecharían oportunidades de arbitraje. El comercio global, ya tensionado por guerras arancelarias y conflictos geopolíticos, enfrentaría un nuevo factor de incertidumbre. Las cadenas de suministro, que apenas comienzan a recuperarse de los estragos de la pandemia, podrían volver a resentirse si la demanda estadounidense cae y las empresas reducen pedidos. En este sentido, lo que está en juego no es solo la economía de un país, sino el equilibrio de un sistema global que depende de la salud del consumidor norteamericano. Parte 7. El efecto psicológico y social. Más allá de las cifras y de los gráficos, hay un impacto silencioso pero profundo que se extiende por el tejido social. Cuando la narrativa oficial se contradice con la realidad palpable en las calles, la confianza de la población en las instituciones se erosiona. Los trabajadores que escucharon durante meses que la economía estaba fuerte ahora ven a vecinos, amigos o familiares perder sus empleos. Quienes buscaban trabajo y se encontraban con la supuesta abundancia de vacantes, descubren que muchas eran ilusorias o que las condiciones han empeorado. Este desajuste entre el discurso y la experiencia cotidiana alimenta el desencanto y, en contextos electorales, puede inclinar la balanza hacia propuestas populistas o radicales. Históricamente, las crisis laborales han sido terreno fértil para el ascenso de líderes que prometen soluciones rápidas y contundentes, aunque éstas no siempre sean sostenibles o beneficiosas a largo plazo. La presión sobre los hogares aumenta. Con salarios que crecen más lento que los precios, con empleos menos seguros y con deudas que se encarecen por las altas tasas de interés, muchas familias entran en una dinámica de ajuste constante,
recortando gastos esenciales, posponiendo inversiones y reduciendo el consumo. Esto, a su vez, retroalimenta la desaceleración económica, cerrando un círculo difícil de romper. Parte 8. Escenarios futuros y decisiones críticas. Con la reunión de la Reserva Federal prevista para el 17 de septiembre, todas las miradas se centran en lo que Powell y su equipo decidirán hacer. Si los datos que llegan en las próximas semanas confirman la tendencia a la baja en el empleo, la presión para un recorte de tipos será casi insoportable. No será una simple decisión técnica, sino un punto de inflexión en la estrategia monetaria. Un recorte indicaría que la era de los tipos altos, que se mantuvo para combatir la inflación, está llegando a su fin antes de lo previsto. Pero incluso esa decisión conlleva riesgos. Si la Fed baja los tipos demasiado pronto y la inflación, que aunque más contenida aún no está totalmente bajo control, repunta, podrían quedar atrapados en un dilema aún más difícil: tener que volver a subir los tipos justo después de bajarlos, enviando una señal de incoherencia y generando volatilidad en los mercados. La otra opción, mantener los tipos sin cambios, podría ahogar todavía más el crecimiento, acelerar los despidos y profundizar la desconfianza empresarial. En el peor de los casos, una combinación de crecimiento lento, inflación persistente y aumento del desempleo podría empujar a Estados Unidos hacia una recesión técnica en cuestión de meses. Los paralelismos con episodios pasados, como la estanflación de los años 70 o la crisis de principios de los 90, empiezan a resonar en los círculos de análisis económico. Y lo que muchos temen es que, a diferencia de crisis anteriores, el margen de maniobra fiscal y monetario hoy es más estrecho debido a la elevada deuda pública y a un contexto geopolítico mucho más inestable. Parte 9. El factor geopolítico. No se puede analizar la situación económica de Estados Unidos sin considerar el tablero internacional. Las tensiones con China en materia comercial, tecnológica y militar siguen en aumento. La guerra en Ucrania continúa drenando recursos y afectando el comercio de energía y cereales a nivel global. Los conflictos en Oriente Medio mantienen elevados los precios del petróleo, impactando en los costos de transporte y producción en todo el mundo. Cada uno de estos factores añade presión al mercado laboral estadounidense. Las empresas que dependen de cadenas de suministro globales se enfrentan a retrasos, encarecimientos y cambios constantes en las reglas del juego. Algunas han optado por reducir producción y, por ende, plantilla, mientras esperan un panorama más claro. Otras, especialmente en el sector tecnológico, aceleran la automatización para depender menos de mano de obra humana y más de procesos que no se ven afectados por fronteras ni conflictos. A nivel diplomático, un mercado laboral debilitado reduce la capacidad de Estados Unidos para proyectar fuerza económica. Las negociaciones comerciales se vuelven más complicadas cuando la contraparte sabe que tu economía está lidiando con un aumento del desempleo. Y en el ajedrez global, la percepción de debilidad puede ser tan peligrosa como la debilidad misma. Parte 10. La ola tecnológica y el desplazamiento laboral. Uno de los cambios más profundos que se están produciendo en silencio es el reemplazo de empleos por tecnología avanzada. La inteligencia artificial, la robótica y la automatización ya no son proyectos piloto o innovaciones reservadas a unas pocas empresas punteras. Ahora están penetrando en todos los niveles de la economía. En fábricas, brazos robóticos realizan tareas de ensamblaje, soldadura y embalaje con una precisión y velocidad imposibles para el ser humano. En oficinas, sistemas de IA analizan contratos, generan informes y gestionan flujos de trabajo que antes requerían equipos enteros. Incluso en sectores creativos, la automatización comienza a ocupar un lugar. Programas que generan diseños, redactan textos o producen contenido audiovisual de forma autónoma. Esto genera un dilema. Aunque la tecnología crea nuevos tipos de empleos, estos requieren habilidades técnicas y formación especializada que gran parte de la población activa no posee. Así, mientras algunos trabajadores ascienden hacia funciones más sofisticadas, otros quedan rezagados y enfrentan periodos prolongados de desempleo o deben aceptar trabajos con salarios mucho más bajos que antes.
El problema no es solo económico, sino cultural. El trabajo, más allá de proveer ingresos, es un elemento central en la identidad y autoestima de las personas. Cuando las oportunidades se reducen y las habilidades aprendidas a lo largo de una vida quedan obsoletas, la sensación de pérdida es profunda. Y si las instituciones no acompañan con programas de formación y reconversión laboral, esta brecha solo se agrandará. Parte 11. El impacto en los hogares, en la vida cotidiana. Estos grandes movimientos macroeconómicos se traducen en ajustes dolorosos. Familias que antes podían ahorrar ahora viven al día. Quienes soñaban con comprar una casa posponen indefinidamente ese objetivo. No solo por la incertidumbre laboral, sino también por el costo elevado de los préstamos hipotecarios. Los jóvenes que ingresan al mercado laboral se encuentran con ofertas limitadas, contratos temporales y salarios iniciales que apenas cubren lo básico. Las estadísticas muestran que el endeudamiento de los hogares está alcanzando niveles preocupantes. Las tarjetas de crédito, con intereses que en algunos casos superan el 20% anual, se han convertido en un salvavidas para cubrir gastos corrientes. Pero esta solución es insostenible a mediano plazo. Tarde o temprano, los pagos mínimos se vuelven impagables, y eso abre la puerta a un aumento de la morosidad. El consumo, motor central de la economía estadounidense, se resiente. Las compras de bienes duraderos como automóviles o electrodomésticos caen, y las familias priorizan lo esencial: alimentos, vivienda y servicios básicos. Este cambio en los patrones de gasto afecta directamente a empresas de todos los tamaños, desde minoristas hasta grandes cadenas, provocando más despidos y alimentando el ciclo negativo. Parte 12. Hacia una nueva etapa económica. Algunos economistas sugieren que lo que estamos viendo no es solo una desaceleración cíclica, sino el inicio de una transformación estructural en la economía. Una combinación de envejecimiento poblacional, revolución tecnológica, tensiones geopolíticas y agotamiento de ciertos modelos de crecimiento podría estar empujando a Estados Unidos hacia una nueva etapa. En este escenario, las tasas de crecimiento podrían ser más bajas de forma permanente, el empleo más inestable y la competencia global más feroz. Si esto es así, las políticas tradicionales, como simples ajustes de tipos de interés o programas de estímulo temporales, podrían no ser suficientes. Haría falta una estrategia integral que incluya reformas educativas para preparar a las nuevas generaciones, inversión masiva en infraestructura y tecnología, y medidas para asegurar una transición laboral justa en un mundo cada vez más automatizado. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Desde hace varias semanas, el mercado financiero estadounidense ha protagonizado una subida realmente notable. En tan solo un lapso de 6 semanas, las acciones han acumulado una rentabilidad superior al 20%, lo cual convierte este repunte en uno de los movimientos alcistas más fuertes desde el año 2020. Para comprender la magnitud de esta subida, debemos remontarnos incluso más atrás en el tiempo, hasta la década de los años 60. A lo largo de toda esa historia financiera, hay muy pocos momentos similares en los que hayamos visto aumentos tan rápidos y tan intensos en el valor de las acciones. Y curiosamente, cada vez que esto ha ocurrido,
ha sido en lo que llamamos grandes suelos del mercado, momentos en los que la confianza estaba completamente desplomada, pero que después han dado lugar a largas etapas de recuperación, algunas de varios años de duración. Pero no todo es optimismo. A pesar de este impresionante avance, actualmente existe un sentimiento de preocupación bastante extendido entre los consumidores norteamericanos. De hecho, un récord del 48% de ellos cree que el mercado bursátil volverá a caer durante los próximos 6 meses. ¿De dónde viene esta inquietud? Bueno, muchas personas temen que pueda llegar una recesión económica. Otros ven riesgos derivados del aumento de la inflación, especialmente relacionada con el incremento de aranceles comerciales. También están presentes las dudas sobre una posible crisis generada por el excesivo endeudamiento del gobierno federal. Algunos incluso contemplan escenarios extremos como el colapso del dólar estadounidense. Sin embargo, a pesar de todas estas sombras que planean sobre la economía global, el mercado financiero ha seguido avanzando con fuerza. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué las acciones se están comportando tan bien en medio de tanta incertidumbre? ¿Podemos esperar que esta fortaleza continúe en el futuro próximo? En realidad, hay 3 factores clave que explican este movimiento alcista. El primero de ellos, quizás el más evidente, es que la tensión en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y otros países importantes ha disminuido considerablemente. Hace apenas unas semanas, la incertidumbre relacionada con las políticas comerciales del país alcanzó niveles realmente altos, casi absurdos. Este nivel de incertidumbre fue uno de los principales detonantes detrás de la caída anterior del mercado. Sin embargo, ahora estamos viendo el efecto opuesto. A medida que esa incertidumbre se reduce, los mercados reaccionan con entusiasmo, como si estuvieran corrigiendo el exceso de pesimismo que antes existía. Esa es precisamente una de las razones por las que en Juego de Mercados manteníamos una postura relativamente constructiva durante la corrección bursátil. Porque sabíamos que tarde o temprano, cuando la situación política comenzara a estabilizarse, el mercado respondería positivamente. Y así ha sido. Ahora mismo, el índice principal de Wall Street ya supera el nivel que tenía el día 2 de abril, fecha en la que se anunciaron nuevos aranceles por parte del expresidente Donald Trump. Esto indica que gran parte de la incertidumbre asociada a estos impuestos comerciales ha desaparecido por completo. Y aunque eso puede ser bueno para los mercados, también significa que el ritmo vertiginoso del rally podría enfriarse en las próximas semanas o meses. De hecho, creemos que el mercado podría estar algo sobrevalorado en estos niveles, lo que abre la puerta a una posible corrección a corto plazo. Este primer factor, entonces, es importante, pero probablemente sea puntual. Si queremos que el impulso alcista se mantenga en el tiempo, necesitamos otras fuerzas más sólidas y sostenibles que sigan impulsando el mercado hacia arriba. Y aquí llegamos al segundo gran motor detrás de este repunte: el excelente estado de salud de las grandes empresas estadounidenses. Recientemente, los beneficios financieros de las 8 compañías más grandes incluidas en el índice S&P 500 han experimentado un crecimiento significativo. Solo en el año 2025, estas empresas han logrado aumentar de manera notable sus ganancias por acción, lo cual es un indicador clave del valor real de las empresas. Lo interesante es que este crecimiento en los beneficios ha ocurrido a pesar de la caída del 20% que sufrió el mercado general, causada principalmente por la incertidumbre en el comercio internacional. Mientras muchos observaban el mercado con preocupación, en segundo plano, el tejido empresarial del país seguía creciendo con solidez. Es importante destacar que estas 8 empresas representan nada menos que el 25% del peso total del índice S&P 500. Así que cuando sus resultados mejoran, el impacto se nota en todo el mercado. En Juego de Mercados, por ejemplo, mantenemos una posición en una de estas compañías que nos ha generado una ganancia superior al 12%. Esto se debe a que el precio de la acción está ajustándose lentamente a la nueva realidad de sus beneficios. Queda por ver si este buen desempeño puede continuar durante el próximo año, pero consideramos que las posibilidades son bastante favorables. Si has visto alguno de nuestros videos anteriores, especialmente aquel en el que hablamos del sector de los semiconductores, recordarás que explicamos por qué estas empresas podrían seguir avanzando en los próximos meses e incluso años. Pero también es cierto que este crecimiento corporativo no siempre refleja fielmente el estado de la economía real. Para comprobarlo,
podemos comparar el rendimiento de las acciones ligadas al consumo masivo frente al índice general. Desde el año 2021, estas acciones han tenido un peor desempeño del 23%. Las empresas pequeñas, conocidas como de pequeña capitalización, han quedado aún más rezagadas, con una diferencia negativa del 33% frente al S&P 500. Esto es lo que representa la economía real. No vemos señales claras de expansión ni de exuberancia en estos sectores. En contraste, el sector tecnológico ha superado al índice en un 13% durante el mismo periodo, y el sector dedicado a la fabricación de semiconductores lo ha hecho en un 37%. Estas industrias son precisamente las que lideran el último movimiento alcista del mercado. La verdad es que esta divergencia entre los grandes gigantes tecnológicos y el resto de la economía podría prolongarse durante varios meses o incluso años. Y mientras esto ocurra, será un factor positivo para el mercado en general. Esta es nuestra segunda razón para mantener una visión optimista. Podría ser uno de los motores que sigan empujando al alza a las acciones en los próximos meses. Pero todavía hay un tercer elemento fundamental que está contribuyendo al actual repunte del mercado: la disminución de las probabilidades de una recesión económica. Hace poco tiempo, tras el anuncio del día 2 de abril, conocido como el Día de la Liberación, las apuestas en los mercados financieros situaban la probabilidad de una recesión en Estados Unidos durante el año 2025 en casi el 70%. Era una expectativa muy pesimista. Sin embargo, hoy en día, esa probabilidad ha bajado considerablemente, ubicándose por debajo del 40%. Y lo más importante, aún no se ha materializado ninguna recesión. La ausencia de una contracción económica significa que la economía sigue creciendo, aunque sea modestamente. Muchas personas no comprenden bien cómo funcionan los mercados financieros y su relación con la economía. Pero una idea clave es que, a largo plazo, el índice S&P 500 tiende a subir porque la economía, en la mayoría de los casos, sigue creciendo de forma sostenida. Por eso nuestra predisposición básica ante el mercado debería ser alcista. Entonces, ¿significa esto que deberíamos invertir todo nuestro dinero en acciones del S&P 500 en este momento? La respuesta no es tan simple. Uno de los principios fundamentales que seguimos en Juego de Mercados es que invertimos cuando la volatilidad es alta y hacemos operaciones activas, trading, cuando la volatilidad es baja. Este es el índice de volatilidad del S&P 500, conocido comúnmente como VIX. Recientemente, este índice subió hasta alcanzar su nivel más alto desde el año 2020, y antes de eso, desde la gran crisis financiera mundial. Estos momentos de alta volatilidad son ideales para tomar posiciones a largo plazo. De hecho, a comienzos del mes de abril, le comunicamos a nuestros clientes que ese era un momento ideal para empezar a poner dinero a trabajar en el mercado de valores con una perspectiva a largo plazo. Pero también advertimos que estos entornos de mucha volatilidad, cuando el índice VIX se encuentra por encima del número 30, son extremadamente peligrosos para hacer trading activo. Los movimientos bruscos pueden provocar salidas forzadas de nuestras posiciones. Por otro lado, el entorno ideal para realizar operaciones frecuentes es cuando el índice VIX se sitúa por debajo del número 20. En ese contexto, el mercado se mueve con mayor estabilidad y las probabilidades de que nos saquen de una posición por movimientos repentinos son mucho menores. Así que hemos pasado muy rápidamente de un entorno de inversión a otro, donde esperamos poder ejecutar un número elevado de operaciones. Ya hemos obtenido resultados positivos con operaciones en empresas como NRG, Meta, Costco, Atma, SFM y algunas otras durante esta corrección. Pero parece que ahora estamos entrando en una fase donde podremos operar con mayor frecuencia. Hemos estado observando muy de cerca los movimientos del mercado durante las últimas semanas y lo que estamos viendo no es algo común. Es cierto que los mercados financieros suelen tener fases de euforia y también de miedo extremo, pero pocas veces coinciden tantos factores alentadores como los que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Cuando hablamos de una oportunidad como esta, nos referimos a una combinación poco frecuente. Un fuerte impulso alcista, unos fundamentales empresariales sólidos, una disminución significativa de la incertidumbre política y comercial, y una economía real que, aunque no brilla con luz propia, tampoco está colapsando como muchos temían hace tan solo unos meses. Pero déjame decirte algo importante,
Este tipo de escenarios no se repiten con frecuencia. En la historia reciente del mercado bursátil estadounidense, hay pocos momentos similares donde hayamos pasado de niveles de volatilidad altísimos a una recuperación tan rápida y contundente. Y eso es algo que no podemos ignorar si queremos tomar decisiones inteligentes con nuestro capital. En juego de mercados, siempre decimos que el mejor momento para actuar es cuando el miedo está en el aire, cuando los titulares son negativos y cuando mucha gente está saliendo del mercado con prisa. Porque ese es precisamente el momento en el que las oportunidades aparecen. Cuando todo el mundo vende, los precios bajan. Y cuando los precios bajan, se crean oportunidades para quienes están preparados. Durante la última corrección, por ejemplo, pudimos identificar varios activos que estaban siendo castigados injustamente. Empresas con balances sanos, con flujo de caja positivo, con perspectivas a largo plazo, pero que estaban cayendo simplemente por el miedo generalizado. Ese fue el momento en el que entramos, con paciencia y con criterio, sabiendo que tarde o temprano el mercado reconocería su valor real. Y así ha sido. Muchas de esas posiciones han dado ya resultados positivos y otras aún están en camino de hacerlo. Pero lo más interesante es que ahora, con el mercado subiendo con fuerza, estamos entrando en una nueva fase, aquella donde los movimientos son más suaves, más predecibles y donde el trading activo puede dar grandes frutos. ¿Por qué? Porque cuando la volatilidad baja, las acciones tienden a moverse dentro de rangos más controlados. Los saltos bruscos se reducen y eso permite operar con mayor precisión, con stop losses más ajustados y con objetivos claros. Es decir, el ambiente ideal para hacer operaciones de corto y mediano plazo con una probabilidad de éxito mucho más alta. Por ejemplo, tomemos el caso de Meta Platforms. Hace apenas unas semanas, esta empresa estaba bajo presión debido a dudas sobre su capacidad de seguir creciendo en un entorno digital cada vez más competitivo. Sin embargo, sus resultados recientes mostraron una fortaleza inesperada. El volumen de usuarios sigue aumentando. La publicidad digital sigue siendo uno de los motores principales de ingresos, y la compañía ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos. Esa fue una señal clara para nosotros. Entramos en Meta en niveles bajos y hoy en día esa posición ya está generando ganancias. No solo eso, sino que las perspectivas siguen siendo positivas, especialmente con el impulso que está tomando la inteligencia artificial aplicada a las redes sociales y a la publicidad digital. Lo mismo ocurrió con Costco, una empresa con márgenes estrechos, pero con un modelo de negocio prácticamente imbatible, clientes leales, membresías recurrentes y un control de costos excelente. A pesar de estar en un sector tradicional, Costco continúa sorprendiendo positivamente a los inversores. Su capacidad para mantener el margen, incluso en medio de una inflación elevada, es un testimonio de su eficiencia operativa. También destacó NRG Energy, una compañía de energía renovable que ha visto crecer su valor considerablemente. Con la transición energética en marcha, y con Estados Unidos apostando fuerte por proyectos de infraestructura verde, empresas como NRG están bien posicionadas para beneficiarse de esta tendencia a largo plazo. Pero no todas nuestras operaciones han sido en grandes compañías. También hemos trabajado con empresas pequeñas y medianas como SFM y Atma, que tienen modelos innovadores y están encontrando nichos de mercado muy rentables. En algunos casos, estos activos han tenido movimientos espectaculares en muy poco tiempo, lo cual demuestra que, si se sabe buscar, hay muchas oportunidades fuera del radar principal. Ahora bien, quiero recordarte algo fundamental. Invertir y hacer trading no es lo mismo. Invertir significa comprar y mantener con una visión a largo plazo. Trading significa entrar y salir con base en movimientos específicos del precio, normalmente a corto o mediano plazo. Como te dije antes, en juego de mercados seguimos una estrategia mixta. Invertimos cuando la volatilidad es alta y hacemos trading cuando es baja. Esta semana, por ejemplo, el índice VIX, que es nuestra medida preferida de la volatilidad del mercado, se encuentra por debajo del nivel 20. Esto indica que el entorno actual es ideal para operar activamente. Entonces, ¿qué debes hacer tú ahora? Si eres un inversor de largo plazo, este sigue siendo un buen momento para considerar aumentar tu exposición al mercado, especialmente si no lo hiciste durante la corrección anterior. Las bases del rally parecen sólidas y aunque podría haber alguna caída puntual, la tendencia general parece favorable.
Si por el contrario eres un trader activo, entonces estas semanas pueden ser ideales para realizar operaciones concretas, buscando activos con buena técnica y fundamentales, y con un riesgo bien definido. La clave aquí es no quedarse paralizado por el miedo o por la euforia. Hay que operar con disciplina, con reglas claras y con una gestión del dinero adecuada. Una cosa más, no olvides diversificar. No toda la cartera debe estar expuesta únicamente al S&P 500. Hay sectores que están liderando este movimiento, como la tecnología y los semiconductores, pero también hay otros que están rezagados y que podrían ofrecer buenas oportunidades en otro momento. La paciencia y la constancia son dos virtudes que todo buen inversor debe cultivar. Y en Juego de Mercados, somos firmes defensores de esa filosofía. Por eso compartimos contigo no solo las operaciones que estamos realizando, sino también el razonamiento detrás de ellas. Queremos que aprendas, que entiendas el porqué de cada decisión y que puedas aplicarlo tú mismo en tu propio camino financiero. Así que si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Has dedicado tiempo a aprender, a comprender lo que está pasando en los mercados, y eso ya te sitúa por encima de la mayoría. Y si quieres ir un paso más allá, si quieres formar parte de una comunidad que comparte análisis, señales en tiempo real, ideas de inversión y trading, y acceso directo a nuestros comentarios y explicaciones, entonces te invito nuevamente a que hagas clic en el enlace que aparece en este video. Desde la perspectiva de aquellos que se dedican a la inversión a largo plazo, existe un aire de optimismo cauteloso en este momento del mercado. La recuperación que hemos presenciado en la última fase sugiere que las oportunidades de crecimiento siguen latentes, a pesar de las tensiones económicas que flotan en el ambiente. La clave es encarar esta situación con pragmatismo y no dejarse llevar por la euforia momentánea. Al hacerlo, los inversores pueden construir una estrategia sólida que los ayude a trascender la volatilidad y a aprovechar las fluctuaciones del mercado para obtener un rendimiento positivo en sus carteras. El escenario que enfrenta el mercado actual es innegablemente fascinante. Los datos económicos han comenzado a mostrar señales alentadoras y a medida que los inversores ajustan sus perspectivas, es esencial mantener la mente abierta. La paciencia, la educación y una planificación clara son las herramientas que ayudarán a los inversores a navegar en este entorno cambiante. Si se abordan las oportunidades adecuadamente, las posibilidades de éxito son significativamente mayores. Por lo tanto, en este contexto de incertidumbre, la clave es seguir informados y preparados para actuar cuando la ocasión lo amerite. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu Camino hacia la Riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Déjame contarte algo que la mayoría nunca descubrirá. Mientras tú te esfuerzas cada día, soñando con una vida mejor, hay personas que ya lo tienen todo. No porque hayan nacido con suerte, sino porque descubrieron ciertos secretos. Secretos que no enseñan en la escuela. Secretos que no comparten en redes. Secretos que los ricos guardan, porque si todos los conocieran, dejarían de tener ventaja. Este video no es para todos. Es solo para aquellos que están listos para abrir los ojos. Para los que ya no quieren sobrevivir, sino vivir con libertad, riqueza y propósito. Uno de los primeros secretos es que los ricos no trabajan por dinero. Hacen que el dinero trabaje por ellos. Mientras tú intercambias horas por un salario, ellos crean activos que generan ingresos mientras duermen. Es la verdad incómoda que nadie te explica. Si solo dependes de tu tiempo, estás limitado para siempre. ¿Y sabes qué más hacen en secreto? Invierten en lo que tú consideras riesgoso.
Ellos entienden que el riesgo más grande no es perder dinero, sino perder años de tu vida trabajando por algo que no te pertenece. Ellos compran empresas, propiedades, acciones, mientras muchos solo compran ropa, deuda y entretenimiento. Su riqueza no se ve en lo que muestran, sino en lo que construyen en silencio. Mientras tú te comparas con otros en redes sociales, ellos se comparan con su versión de ayer. No buscan validación externa, buscan evolución interna. Leen, se educan, se rodean de mentores, porque entienden algo simple: tu entorno define tu destino. Y aquí viene la parte más dolorosa. No te lo enseñan, porque quieren que sigas siendo parte del sistema, que trabajes, que pagues, que obedezcas. Pero hoy tú puedes romper ese ciclo. Hoy puedes tomar la decisión que cambia todo. Ahora escucha con atención. Si de verdad quieres activar un cambio, no basta con mirar este video. Tienes que decidir, tienes que decretar. Y vamos a hacerlo ahora mismo. Comenta abajo: estoy listo para aprender los secretos de los ricos. Mi mente ya piensa como millonario. Yo también tendré libertad financiera. Mi tiempo de abundancia ha llegado. No es solo un comentario, es una afirmación al universo. Es un compromiso contigo mismo. Y si lo escribes, te daré un corazón, porque sabré que estás en el camino correcto. Muchos verán este video, pero pocos tomarán acción. Y esos pocos son los que dentro de unos meses vivirán la vida que ahora mismo parece imposible. Porque recuerda, el dinero no llega a los que lo desean. Llega a los que se preparan, a los que lo decretan, a los que lo provocan. La pregunta no es si es posible. La mayoría de personas vive con la falsa idea de que el dinero es malo, que los ricos son egoístas o que solo se llega lejos con suerte. Pero la verdad es que esa narrativa fue sembrada desde pequeños para que nunca intentes salir del molde. Los ricos piensan diferente, viven diferente y actúan diferente. ¿Sabías que muchos millonarios no buscan placer inmediato? Mientras otros gastan para impresionar, ellos invierten para multiplicar. Saben que los frutos de hoy son el resultado de las semillas que sembraron en silencio hace años. Semillas como hábitos, educación financiera, relaciones de valor. Mientras tú ves Netflix, ellos leen libros que cambian vidas. Mientras tú piensas en sobrevivir el mes, ellos piensan cómo dejar un legado. Y eso nadie lo enseña, no porque no puedan, sino porque no quieren que lo sepas. Porque si lo supieras, si lo aplicaras, ya no serías controlable. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos años más vas a seguir esperando el momento perfecto? ¿Cuántos sueños vas a seguir posponiendo por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces más te vas a traicionar diciendo no puedo mientras ves a otros avanzar? Hoy no es un día cualquiera. Hoy es ese día que cambia tu historia. Pero eso solo ocurrirá si te atreves a romper con la excusa y eliges el compromiso. Compromiso contigo, con tu futuro, con lo que mereces. Porque sí, tú mereces ser rico. Tú mereces libertad, y no por arrogancia, sino porque fuiste creado para mucho más que pagar cuentas y sobrevivir. Escúchame bien, no se trata de tener suerte, se trata de tener claridad y luego tener el coraje de actuar. No necesitas saberlo todo, solo necesitas empezar. El resto lo irás aprendiendo en el camino. Y ahora, mientras los demás siguen bajando videos sin sentido, tú estás aquí, leyendo esto, sintiéndolo, y algo dentro de ti te dice que es tu momento. ¿Lo vas a ignorar? ¿Otra vez? Haz esto ahora mismo. Ve a los comentarios y decreta con fuerza: estoy destinado a la grandeza. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que la mayoría de personas jamás llegará a escuchar estas palabras, y de los pocos que las escuchan, casi ninguno las tomará en serio. Porque es más fácil seguir en la rutina, culpar al gobierno, al pasado, a los padres. Es más fácil quedarse cómodo, aunque eso signifique vivir una vida vacía, sin impacto, sin propósito. Pero tú estás aquí por una razón. No es casualidad. Estás viendo este video porque una parte de ti ya está cansada de vivir limitado. Una parte de ti ya está despierta. Y no te estoy diciendo esto para motivarte un rato. Te lo estoy diciendo porque tú también puedes construir lo que yo construí. Yo empecé como tú, sin contactos, sin dinero, sin experiencia, pero con algo que no se vende en ningún lado: decisión. Y si tienes eso, si realmente estás decidido a dejar de mendigar migajas de la vida, entonces lo demás llega solo. Déjame contarte algo que me cambió la vida. Un día escuché a alguien decir: el precio de no cambiar será siempre más alto que el miedo a cambiar.
Y desde ese día, dejé de esperar, dejé de dudar, dejé de postergar. Me lancé, falé, perdí, me levanté, aprendí. Y un día empezó a funcionar. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando pruebas lo que es vivir libre, no volverías a vivir esclavo ni por todo el oro del mundo. La libertad financiera no se trata solo de dinero. Se trata de opciones, de dignidad, de no tener que pedir permiso para vivir. Y eso, mi amigo, vale más que cualquier sueldo, por muy alto que sea. Ahora mírate por un momento, mírate desde afuera. Tienes un potencial increíble. Ideas, fuerza, hambre, talento. Solo necesitas dirección. Y por eso este canal, este video, este momento, existen. Porque quiero que tú también te conviertas en prueba viviente de que sí se puede. De que no importa de dónde vienes, ni cuánto tienes ahora, ni a quién conoces. Lo único que importa es lo que estás dispuesto a hacer hoy. Así que grábate esto. El mundo no recuerda a los que lo intentaron a medias. Recuerda a los que lo dieron todo, incluso cuando no tenían nada. ¿Y sabes qué? Si llegaste hasta aquí, eso te convierte en alguien distinto. Muy pocos llegan al final, menos aún se atreven a actuar. Y si aún estás viendo esto, es porque dentro de ti hay una voz. Una que ha estado callada mucho tiempo. Una que susurra cuando estás solo, cuando cierras los ojos por la noche y sientes que algo en tu vida no está bien. Esa voz que te dice, tú naciste para más que esto. Pero el problema es que has aprendido a ignorarla. La vida, la rutina, las cuentas, el miedo, todo eso te fue apagando. Y ahora mismo, tal vez ya ni recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera que no podías. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que millones de personas caminan por la vida con sueños muertos, con una luz interna que alguna vez brilló, pero ahora es solo una chispa escondida. Viven para sobrevivir, viven sin alma. Pero tú estás aquí, y eso significa que todavía queda fuego en ti. Y ese fuego no necesita que todo esté perfecto para empezar. Solo necesita oxígeno. Y este video es ese oxígeno, porque cuando escuchas palabras que resuenan con tu alma, no es coincidencia, es una llamada a despertar, a levantarte, a dejar de vivir como si tu vida fuera un ensayo. Esto es real, esto es ahora, y esto se acaba. Mira a tu alrededor, el mundo está cambiando. La inteligencia artificial está reemplazando empleos. Los precios suben, las oportunidades ya no esperan a nadie. O te adaptas, o desapareces, o aprendes a jugar este nuevo juego, o quedas fuera. No te lo digo para asustarte, te lo digo para que entiendas que ya no hay tiempo que perder. La gente exitosa no es la más inteligente, ni la más carismática, ni la que tiene más suerte. Es la que se mueve, la que arriesga, la que actúa cuando los demás dudan. Y tú puedes ser esa persona. No tienes que tener todo claro. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a tocar tu puerta para darte una vida mejor. Eres tú contra tus excusas. Eres tú contra tus miedos. Eres tú contra esa versión de ti que se conformó con menos. Y cada decisión que tomas te está acercando o alejando del futuro que sueñas. No hay neutralidad. Cada día estás eligiendo evolucionar o quedarte igual. Y si sigues esperando, te vas a despertar dentro de 5 años, en el mismo lugar, con los mismos problemas, repitiéndote la misma mentira. Algún día lo haré. Pero la verdad es esta. Algún día no existe. Existe hoy. Existe ahora. Y si llegaste hasta aquí, hay algo que debes hacer. Tómate en serio. Haz que tu presencia en este mundo valga la pena. Haz que cada día cuente. Haz que la historia de tu vida inspire a otros a levantarse también. Y si aún dudas, déjame decirte esto. Tú tienes lo necesario. Tú tienes el potencial. Tú tienes el fuego. Pero el mundo no premia a los que tienen el potencial. Premia a los que se atreven a usarlo. Porque la cima no es un lugar para unos pocos privilegiados. Es un lugar reservado para los que se atreven. Para los que se caen 1000 veces, pero se levantan 1001. Para los que no esperan que la motivación llegue desde fuera, sino que la encienden desde dentro, como una llama que nadie puede apagar. Tú eres uno de ellos, y lo sabes, porque si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en ti que no acepta una vida promedio. Porque sabes, muy dentro de ti, que fuiste diseñado para algo más grande que simplemente pagar cuentas, seguir órdenes y ver cómo la vida se te escapa entre los dedos. Tú no eres un espectador, eres un creador, un arquitecto de realidades, un sembrador de futuro. Tú eres la tormenta que viene a cambiarlo todo.
Pero antes de que el mundo crea en ti, tienes que creer tú, no un poco, no a ratos. Tienes que creer con una intensidad tan salvaje que nadie pueda frenarte. Y esa fe comienza con una sola decisión: dejar de ser esclavo del miedo y convertirte en líder de tu destino. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas dar el primer paso. El resto se revela en el camino. Y si hay dudas, que vengan. Si hay obstáculos, que se levanten. Porque ahora sabes algo que lo cambia todo. Tú ya no eres la misma persona que empezó a ver este video. Ahora hay fuego, ahora hay dirección, ahora hay visión. Y si actúas desde este estado, desde esta fuerza interna, no habrá nada, absolutamente nada que te pueda detener. Entonces hazlo, decláralo. Escribe tu verdad en los comentarios como un acto de poder. No es por interacción, es por identidad. Di fuerte y claro: estoy despierto y listo para mi nueva vida. Nada vuelve a ser igual desde hoy. Mi mente está programada para la grandeza. Escribe lo que sientas, pero escríbelo con el alma. Porque hoy, sin importar cuántas veces hayas fracasado, sin importar lo que digan de ti, sin importar lo que tengas en el bolsillo, tú puedes volver a empezar. Y no desde cero, sino desde la experiencia, desde el hambre, desde el fuego que arde dentro de ti. Porque algún día todos vamos a desaparecer. La pregunta es: ¿desaparecerás como uno más que pasó por la vida sin dejar huella, o como una historia que jamás será olvidada? La riqueza verdadera no es solo dinero, es legado. Es lo que dejas cuando ya no estás. Es la transformación que provocaste. Es la vida que tocaste. Es el eco de tu esfuerzo resonando en generaciones que jamás conocerás. Y para llegar ahí no necesitas fama, ni perfección, ni aprobación. Solo necesitas una vida vivida con intención, con coraje y con dirección. Hoy, en este instante, estás escribiendo tu historia. Cada acción tuya es una línea. Cada pensamiento, una decisión. Cada vez que eliges seguir viendo este video, en vez de rendirte a la distracción, estás esculpiendo tu futuro con determinación silenciosa. Porque no todo cambio es visible. A veces la revolución ocurre por dentro. Cuando te dices a ti mismo: se acabó el miedo, se acabó el conformismo, se acabó vivir por debajo de lo que soy capaz. Y entonces todo comienza. A veces los imperios más grandes nacen del dolor más profundo, de tocar fondo y decidir no volver ahí jamás. Porque lo entendiste. Entendiste que si no cambias, repites. Que si no rompes el patrón te consume. Y ahí estás tú, viendo cómo otros siguen con su vida distraída, mientras tú estás aquí, enfrentándote contigo mismo, escuchando un mensaje que no todos soportarían. Porque este mensaje no es cómodo, es confrontador. Y por eso funciona. Porque solo quienes están listos para cambiar de verdad pueden soportar esta intensidad. ¿Y tú la estás soportando? Más que eso, la estás absorbiendo, la estás respirando, la estás haciendo tuya. Porque no te asusta la verdad, te asusta vivir sin ella. Porque sabes que viniste a este mundo a crear algo grande, a romper ciclos, a dejar de repetir la misma historia de siempre. Viniste a construir algo que tus hijos, o los hijos de otros, recordarán. Y si no tienes hijos, da igual. Tu vida seguirá hablando incluso cuando tú ya no estés. Tus decisiones de hoy son semillas plantadas en la eternidad. ¿Y qué estás sembrando? Porque si siembras excusas, cosecharás arrepentimiento. Pero si siembras acción, siembras fe, siembras visión, un día vas a cosechar una vida tan hermosa, tan libre, tan tuya, que todo habrá valido la pena. Mira atrás por un momento, todo lo que pasaste, todo lo que sufriste, cada caída, cada traición, cada noche en la que dudaste de ti mismo, no fueron castigos, fueron entrenamiento, fueron preparación para este instante, para este despertar, para que puedas mirar al mundo de frente y decir: yo estuve en el suelo, pero aquí estoy, y no pienso volver a caer sin pelear. Porque esa es la diferencia entre el que lo logra y el que se queda soñando. El que lo logra no es más inteligente ni más fuerte. Es simplemente el que no se rinde cuando todo arde. El que aún en medio del caos da un paso más. Uno solo. Porque un paso más es todo lo que se necesita. Hoy, ahora. No mañana, no después. Hoy es el día en que decides, en que te conviertes, en que dejas de mendigar vida y empiezas a fabricarla, en que dejas de reaccionar y empiezas a crear. Tú eres el arquitecto, el escultor, el guerrero. Nadie más puede hacer tu trabajo por ti. Nadie más puede cargar tu destino. Es tuyo, es sagrado.
Es ahora. Y si llegaste hasta aquí, entonces estás listo para el siguiente nivel. Pero antes de irte, declara una última cosa. Una frase que no es solo palabras, es fuego en tinta. Comenta: estoy construyendo algo eterno. Porque si lo haces, sabré que no eres uno más. Sabré que eres parte de los que despiertan. Parte de los que no viven por vivir, sino que viven para dejar huella. Y yo te daré un corazón. No por el comentario, sino por tu fuego. Porque yo también estuve ahí. Y sé que si llegaste hasta aquí, tú también vas a llegar lejos. Y si algo dentro de ti se ha movido, si sientes un nudo en la garganta o una energía que no puedes explicar, no lo ignores. Eso no es casualidad. Eso es tu alma reaccionando. Es tu espíritu reconociendo una verdad que el mundo te enseñó a olvidar. Porque detrás de todo lo que buscas, dinero, libertad, éxito, hay algo mucho más profundo. El deseo de sentirte vivo, de saber que tu vida tiene sentido, de dejar de existir en automático y empezar a vivir con conciencia. Porque no viniste aquí solo a pagar facturas, ni a encajar, ni a repetir la historia de generaciones pasadas. Viniste a romper moldes, a sanar, a expandirte, a dejar una marca que va más allá del tiempo. Y si te han hecho creer que estás solo, escucha bien, nunca estuviste solo. El universo ha estado hablándote todo este tiempo, en silencios, en señales, en momentos como este, porque no hay coincidencias. Si estás leyendo esto, es porque estás despertando, estás recordando quién eres. Y quién eres no tiene nada de común. Tú eres creación divina, una chispa de lo eterno, una mente capaz de imaginar lo imposible y un corazón capaz de sostenerlo con fe. Tú no estás aquí por error. Tú fuiste elegido para esta época. Fuiste colocado en este punto del tiempo con un propósito: elevar tu conciencia, inspirar a otros y construir un nuevo camino. Uno donde no se hereda el dolor, sino la libertad. Donde no se repite el miedo, sino la expansión. Donde no se vive desde la carencia, sino desde la verdad. Y esa verdad es esta: tú ya lo tienes todo. La fuerza, la sabiduría, la conexión. Solo tenías que recordarlo. Solo tenías que detenerte el tiempo suficiente para escuchar lo que tu alma ha estado gritando en silencio. Estoy lista. Estoy listo. Elijo vivir despierto. Elijo caminar con propósito. Elijo soltar lo que ya no soy para convertirme en lo que siempre fui. Porque lo que viene no es solo éxito externo. Es una transformación interna tan profunda que tu entorno no tendrá más opción que adaptarse a tu nueva frecuencia. Algunos se irán, otros se quedarán. Pero tú vas a elevarte. Y no porque seas mejor, sino porque elegiste dejar de ser menos. Porque te cansaste de fingir. Porque decidiste encarnar tu verdad. Porque comprendiste que quien se atreve a ser auténtico se vuelve intocable. Así que haz esto, ahora mismo. Comenta abajo, pero esta vez desde lo más profundo: estoy despierto. Estoy alineado. Estoy listo para lo que nací. Y cuando lo hagas, no lo escribas por rutina. Escríbelo como una declaración sagrada, como un acto de fe, como una señal al universo de que tú estás listo para recibir. No por ambición, sino por destino. Porque tú no viniste aquí a sobrevivir. Viniste a brillar. Y ese brillo no lo da el dinero, ni los seguidores, ni la fama. Ese brillo viene de dentro. Y hoy ya empezó a salir. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora. Adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.